que solo contiene la cadena vacía. Entonces, nosotros para construir una expresión regular tenemos que definir el lenguaje al que pertenece, ¿sí? Entonces tenemos otro conjunto de reglas que dice que si A y B son expresiones regulares, entonces yo puedo tener la unión de dos expresiones regulares, ¿no? De la misma forma que los conjuntos. Entonces tengo A y tengo B, entonces la unión de los dos, entonces voy a tener el conjunto A y B, o la expresión regular A, B. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco teoría de la computación. Entonces, no tiene nada que ver con lo que vimos, con los motivos, pero es necesario conocer todos estos puntos para entender un poco después cómo construimos los motivos basados en este conjunto de reglas. Entonces, bueno, tenemos otra regla que dice que alfa, beta, entonces indica que es la concadenación de los lenguajes. Entonces es algo muy sencillo que nos permite, si tenemos una expresión regular que es una A y otra expresión que sea una B, entonces la concadenación es la unión de las cadenas, ¿no? Es A seguido de B. Entonces, bueno, si tenemos expresiones regulares compuestas, entonces es necesario tener paréntesis para poder caracterizar qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que queremos expresar las cadenas A y C y B y C con la unión, con el O. Entonces, tenemos que utilizar un conjunto de símbolos para ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco... Entonces, bueno, asterisco indica que puedo tener, digo, alfa asterisco. Indica que si yo tengo una expresión regular, por ejemplo A, entonces yo puedo tener una A o ninguna o mucho. Entonces eso creo que ya todos hemos visto eso, ¿no? Y entonces el símbolo más indica que la expresión regular al menos puedo repetirla una vez. Entonces, por ejemplo, si tenemos BA más, significa que la A la voy a repetir cuántas veces yo quiera, ¿no? Entonces tendríamos las expresiones o las secuencias BA, 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 pero nunca voy a tener solo la B, porque con el más indica que al menos tiene que aparecer una vez. Entonces también tengo otra regla que nos indica cuántas veces puede aparecer un carácter dentro de una expresión, ¿no? Entonces lo representamos mediante un paréntesis con un número, que si colocamos un número solo denota una cantidad fija, ¿no? Y si colocamos dos números como dice ahí n y m, entonces indica el número máximo de repeticiones que puedo tener para esa cadena. Entonces aquí en el ejemplo, si tengo A3, denota que puedo tener 3A. Y si tengo A3 y no coloco, o sea, con un espacio, entonces puedo llegar hasta el infinito, ¿sí? O sea, partiendo de 3, todas las cadenas que yo pueda construir. Y si pongo de 3 y 5, entonces va a denotar de 3 hasta 5 cadenas las que puedo construir para esa expresión. Entonces, claro, hasta aquí, porque después vamos a ver cómo plasmamos eso, pero con los motivos biológicos. Bueno, otra de las reglas es utilizando los corchetes, ¿no? Entonces, en este caso, que fue un poco lo que vimos ayer, cuando tenemos un corchete, significa que en esa posición de la expresión regular puedo tener uno o el otro carácter, ¿no? Puedo tener el carácter D o el carácter F para construir una cadena válida, pero no puedo tener los dos al mismo tiempo. Sí, o sea, tiene que ser uno o el otro, pero no los dos.
Y el último, creo, es utilizando los corchetes, que nos indica que para esa expresión regular no puede utilizarse ciertos valores, ¿sí? Por ejemplo, si tengo para la cadena entre corchetes A, C y B, entonces todas las cadenas válidas son aquellas que no contienen esos caracteres, ¿sí? Entonces yo puedo construir cualquier cadena utilizando caracteres, pero que no contengan esos tres. Si los contienen, entonces no es una cadena válida. Entonces nosotros podemos tener todo el conjunto de reglas caracterizadas en una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el lenguaje A, B y C, entonces si tengo a la regla A, B, C, quiere decir que esa es la secuencia que puedo formar con ellos nada más. O sea, A, B, C, todo uno detrás del otro. Entonces, si tengo A barra B, entonces puedo decir que las expresiones son A y B. Si tengo A asterisco, entonces puedo tener la cadena vacía y todas las siguientes letras, ¿no? A, 2A, 3A, 4A, 5A con asterisco. Y B más, entonces no tengo la cadena vacía, sino empiezo desde la primera posición. B, 2B, 3B, 4B, 5B, ¿sí? O puedo tener entonces todas las combinaciones de posibles casos, ¿no? Por ejemplo, si tengo B o A asterisco, entonces puedo formar las cadenas B, el vacío, y a partir de ahí todas las A repetidas. O si tengo A o B entre paréntesis y asterisco, entonces sería el vacío, todas las A y después todas las B. Si tengo la unión con la intersección, entonces sería lo mismo que hemos visto, la regla de que A, AB, BA y BB. De la misma forma, si tengo AB o C de asterisco, entonces AB, como está la del asterisco, no podemos tener la cadena vacía, entonces la hace sola, y a partir de ahí todo el conjunto de todas las D que quieras colocar. Bueno, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última regla. Por ejemplo, aquí que tenemos A, 2, 4, BC, entonces yo puedo tener 2A, BC, 3A, BC y 4A, BC. ¿Sí? Entonces, lo importante de conocer un poco sobre las expresiones regulares es que a partir de un conjunto de reglas nosotros podemos construir un conjunto de cadenas. Y entonces, como los motivos biológicos van a ser expresiones regulares, entonces igualito nosotros vamos a tener un conjunto de reglas para representar esos motivos. Entonces, por eso teníamos que conocer primero un poco sobre teoría de la computación y lenguajes formales. Bueno, entonces nosotros para construir las expresiones regulares necesitamos tener una gramática, ¿no? Que es el conjunto de reglas que nosotros que son las reglas válidas para construir la secuencia. Entonces, si nosotros queremos escribir un identificador, entonces el identificador va a estar formado por letras y dígitos. Entonces tengo que tener definido todas las letras del alfabeto que puedo utilizar para construir la secuencia, ¿sí? O el identificador. Y también todos los dígitos que puedo utilizar. Entonces tengo otra regla que me dice letra o dígito, entonces puede ser una letra o un dígito, ¿sí? Y entonces al definir el identificador puede ser solo una letra o una combinación de letras con dígitos, ¿no? Porque con el asterisco vimos hace rato que es la cadena, es el vacío,
o la repetición de esta expresión tantas veces como sea necesario. Entonces con eso nosotros construiríamos un identificador. Igual para un número. Nosotros podemos tener un dígito que me representa los números del 0 al 9, o puedo tener un dígito como lo que hay para representar los números del 1 al 9, porque dependiendo de dónde coloque el 0, pues tiene valor o no. Entonces por eso hice la diferenciación entre el 0 al 9 y entre el 1 al 9. Y entonces para construir un dígito utilizamos el más, porque más significa que al menos tiene que ocurrir una vez. Entonces no tenemos dígitos vacíos. Y entonces utilizamos indistintamente si es dígito o dígito para poder incluir o no el 0 dentro de la expresión. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si queremos hacer una fracción, entonces nosotros escribimos los dígitos, porque si incluyo el 0 el denominador me da el infinito, ¿no? Entonces por eso tengo la división entre dígitos y dígitos. Y bueno, y el positivo o el más, porque al menos tiene que ocurrir una vez. Bueno, igual para hacer una exponencial, tenemos otra regla, y por último nosotros tenemos la regla general que dice que un número puede ser los dígitos, o puede ser una fracción, o puede ser una expresión exponencial, o la combinación de cada una de ellas. Sí, entonces lo que nosotros necesitamos definir es el lenguaje al que vamos a aplicar, al que vamos a utilizar, y entonces un conjunto de reglas que nos van a permitir caracterizar las secuencias válidas para ese lenguaje. Entonces cuando nosotros construimos una gramática va a estar compuesta por 4 conjuntos, ¿no? Y vamos a tener el conjunto de terminales, que en este caso puede ser el identificador o el número. Vamos a tener un conjunto de no terminales, que podría ser una expresión o una operación. Vamos a tener el símbolo de comienzo, que es donde comienza la gramática. Y vamos a tener el conjunto de producciones, que es donde se especifican los terminales y las variables combinadas, ¿no? Para formar los patrones, que van a ser las secuencias en este caso. Entonces esto fue un poco lo que vimos anteriormente, pero ya de manera formal, la especificación de qué era una gramática. Entonces claro, todo hasta aquí, Carla, y no sé, porque las otras personas como que no pudieron venir hoy. Bueno, entonces volviendo un poco a lo que nosotros estábamos viendo sobre el motivo, nosotros dijimos que los motivos lo íbamos a representar como expresiones regulares. Entonces nosotros en los motivos vamos a indicar cuáles son las posiciones importantes, cuáles son las posiciones que podemos variar y qué tipo de variaciones podemos permitir. ¿Por qué? Porque yo les comenté ayer que cuando nosotros construimos un motivo lo vamos a hacer para caracterizar una función o una estructura dentro de la proteína o dentro de la célula, donde está contenida la proteína, y entonces que hay regiones de ese motivo que no se van a poder variar, porque por la evolución biológica, a juro, esas posiciones tienen que ser fijas. Entonces, pero hay algunas partes donde sí se puede variar el aminoácido que está en esa posición dentro del motivo. Entonces, por eso nosotros vamos a caracterizarlo con expresiones regulares para indicar eso, ¿no? Cuáles son las posiciones que no podemos variar, cuáles variar,
Y con las reglas vamos a definir cuáles son las variaciones que podemos permitir. Entonces, bueno, ya lo he repetido varias veces, pero un motivo es una región o una porción de la secuencia, ¿no? Porque dijimos que una secuencia de proteínas va a tener n aminoácidos. Sí, n cantidad de aminoácidos. Entonces, el motivo va a ser una porción nada más de esa secuencia y es la que nos va a permitir caracterizar una función o una estructura de la proteína. Y entonces nosotros podemos caracterizar familias de proteínas mediante uno o más motivos. ¿Por qué? Por lo que vimos ayer, ¿no? Que nosotros construimos un motivo a partir de un alineamiento múltiple de secuencias. ¿Sí? Se pueden haber familias que tienen motivos parecidos. No, secuencias parecidas, que fue lo que hicimos en el ejercicio que hicimos ayer. Yo dije secuencia Carlos, secuencia Carla y secuencia José. Entonces, las partes parecidas, yo puedo construir una familia de nosotros, incluyo yo, de nosotros cuatro, de las características comunes de los cuatro. Y eso sería un motivo para la familia seminario de bioinformática. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos caracterizar con los motivos. O con las proteínas que están emparentadas. Por ejemplo, hay proteínas que aparecen, como les comentaba también hace rato Carlos, a José, de que hay proteínas que aparecen en los ratones, en las plantas y en los humanos. Entonces yo puedo caracterizar un motivo para esa familia de proteínas. Sí, que están presentes en esos individuos que son distintos, son todos distintos, pero que tienen un motivo común, por lo mismo que digo que es una función que no puede desaparecer, o sea que tiene que estar incluido en los organismos para poder permitir la vida y la existencia. Entonces, bueno, también un poco lo que les he comentado es que los motivos tienden a conservar a lo largo de la evolución requerimientos estructurales y funcionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pueden ser suprimidos o modificados. Por lo mismo que les comenté de que si los quitamos, pues no permitiría la vida. Entonces, como vemos, lo que estamos tratando de identificar son las regiones de las proteínas que no sufren modificación a pesar de la evolución. Entonces, bueno, la detección de motivos es un problema importante porque los motivos regulan las funciones, lo que les he comentado, y entonces si está un nuevo motivo podemos clasificar una proteína, porque si tengo una proteína desconocida y yo descubro un motivo que es una función de esa proteína, yo puedo clasificar la proteína, o sea, dependiendo de la función que cumple dentro de la célula o dentro del organismo, ¿sí? O también yo puedo identificar un motivo que signifique una enfermedad, no necesariamente tiene que ser una función vital. O sea, yo puedo identificar ese motivo en la proteína y como les comenté también en la clase pasada, esa proteína, ese motivo es causante de una enfermedad. Sobre todo la del cáncer, que es la que afecta a las células, ¿no? Que las que son enfermedades virales o por bacterias, no. Pero las enfermedades como el cáncer, que es un desorden celular, o las neurodegenerativas. Exacto. O la neurodegenerativa, que es también un desorden celular en la célula del cerebro. Entonces esas sí las podemos caracterizar como con motivo. Entonces yo puedo identificar el motivo que causa o que activa el cáncer no sé, en el estómago. O puedo identificar el motivo que causa el Alzheimer o el Parkinson. Sí, pero el problema, existen, bueno, dos problemas. ¿Cuáles son? Para yo no hablar tanto. O sea, ¿cuál es el problema que enfrentamos nosotros cuando tengamos un problema? Motivo. ¿O cuáles dificultades para no...? No puede ser que encontramos un motivo que no tiene sentido. Ajá, exacto. Lo primero es que podemos encontrar un motivo que no tiene sentido para la biología. Con el problema del consenso, ¿no? Porque esto es un consenso de varias secuencias. Entonces, para eso necesitamos a los biólogos. A menos que nosotros estudiemos biología también. No, el otro problema es que con las proteínas, nosotros, las proteínas van a estar representadas
entonces la combinatoria de 20 aminoácidos en cada posición hace que el problema explote, o sea, la memoria y la cantidad de cálculos que se tiene que hacer. Entonces eso también es un poco lo que le comentaba a José antes de comenzar la clase, es que por eso algunos de los problemas de motivos biológicos al principio fueron atacados con programación clásica, sí, con la programación clásica, programación estructurada, pero se dieron cuenta que la cantidad de cálculo que hay que hacer es demasiado, entonces que te da demasiado tiempo para dar un resultado sencillo, como decía la profesora Maricela. Entonces la mayoría de los problemas que atacamos, los problemas que atacamos emotivos, vamos a tener que utilizar técnicas inteligentes para que el resultado para que nos arroje un resultado mucho más rápido y sea mucho más óptima también la solución. Entonces, nosotros podemos representar los motivos de dos tipos, ¿no? Un motivo probabilístico y un motivo determinístico. Entonces el motivo probabilístico ya lo vimos. ¿Y cuáles son los motivos probabilísticos? Cuando hacemos el enlazado. ¿Sí? Entonces los motivos probabilísticos es cuando lo representamos con un perfil, porque se acuerdan que en los perfiles tenemos la probabilidad de que ese aminoácido ocupe esa posición. ¿Sí? Entonces los motivos probabilísticos son los perfiles y también las cadenas de Markov que vimos ayer, porque con la cadena de Markov yo calculo la probabilidad de estar en un estado o seguir dando vueltas y la probabilidad de que ese aminoácido se encuentre en esa posición, o si no irme por las delecciones, que es colocar como la rayita que colocábamos en las matrices cuando calculábamos el alineamiento. Bueno, entonces vamos a tener de dos tipos. Entonces probabilístico va a ser los perfiles y el modelo oculto de Markov, y los determinísticos van a ser las expresiones regulares. Entonces, eso ya lo conocemos nosotros, que nosotros tenemos una secuencia de entrada y nosotros calculamos la probabilidad de que esa secuencia se encuentre o no dentro de esa estructura. Sí, entonces lo que les comentaba ahorita, que esos modelos son las matrices y los modelos ocultos de Markov. Y entonces los motivos determinísticos son las expresiones regulares. Entonces ahí voy a tener varios tipos de expresiones regulares, ¿no? Entonces puedo tener una que tenga una longitud fija. Entonces eso es que tenga un tamaño fijo de aminoácidos. Y entonces en ese caso, ¿qué sería? Si tenemos un motivo que tiene una cadena con un tamaño fijo de aminoácidos, sería una secuencia. Sí, porque cuando vamos a tener una longitud arbitraria de aminoácidos, cuando agregamos la regla de los paréntesis, sí, o sea, si yo tengo una secuencia que sea A, C, F, G, W, tengo un tamaño fijo porque yo sé que hay 5 aminoácidos en la secuencia. Bueno, el motivo, o sea, este sería un motivo y a la misma vez una secuencia. Pero cuando yo digo A, 2, 6, 1, 4, X, entonces si tenemos algo así, tenemos un motivo de longitud variable, porque aquí voy a tener, estos son dos A, ¿verdad? Pero aquí puedo tener una C, después voy a tener una X, después puedo tener una F, y después puedo tener cualquier aminoácido distinto a estos tres. Entonces puedo tener una E.
2C, una X, la G, y aquí otra expresión que no tenga ninguna de estas tres. Entonces vamos a poner la Y. ¿Sí? Entonces, este fijo porque no tengo cómo variar y este es variable porque con esta expresión puedo construir un conjunto de secuencias distintas. Entonces esto puede ser, por ejemplo, si aquí yo pongo una sola C, esto mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 caracteres. Y si pongo 2C, entonces tengo 2, 4, 6, 7. Entonces ven que tengo una longitud distinta por cada una de las cadenas que puedo construir. Entonces ven la diferencia entre construir uno que sea fijo y otro que sea de longitud variable. Y entonces los motivos no van a ser tan cortos como estos. Voy a tener al menos 20 posiciones. Entonces si en cada posición tengo cosas que me varían como esta, o como esta, entonces voy a tener distintas cosas para cada secuencia que forma parte del motivo. O sea, estoy haciendo la ingeniería inversa. ¿Es que se llama? Antes nosotros teníamos la secuencia y construíamos el motivo, ¿no? Ahora tengo el motivo y estoy construyendo la secuencia. Pero entonces puedo tener un motivo así fijo o puedo tener un motivo que sea que la longitud no sea fija, que puedo cambiarla. Entonces, una manera de caracterizar los motivos es utilizando aquella fórmula, ¿no? Que dice ahí xp1q1 a2 xp2q2 hasta n. Entonces, aquí lo tengo como x que representa un gap, pero podríamos tener esa fórmula mucho más ampliada, ¿no? Y decir, por ejemplo, agregar también los paréntesis y agregar los corchetes y agregar las llaves, ¿no? Pero entonces la X va a representar los gaps, porque yo también puedo tener un gap. ¿Y qué significa tener un gap? No se acuerdan. Espacio. No, pero un espacio era en los de ADN. Pero aquí, ¿qué significa tener una X? Ah, que podía ser cualquiera. Exacto. Entonces, cada vez pienso que podría ser más. Para el próximo seminario, haré un examen. Ustedes se salvaron. Porque es la primera vez. Pero en las secuencias de ADN, los gaps significan espacios. Okay. Y en los motivos, los gaps significa una X, que puede ser, que no sé, yo pongo una A, una C, una F, la letra que yo quiera y está correcto, pero al final eso no significa nada porque no me va a dar ninguna información. Entonces, bueno, la A representa cada uno de los 20 aminoácidos. Entonces, las posiciones que realmente nos dan información son donde tengo los aminoácidos fijos. O sea, por ejemplo, esto es el que posee mayor información, porque aquí no tengo aminoácidos fijos. Entonces, esta secuencia nos permite tener mucha más información biológica que esta, porque aquí nosotros vamos a tener gaps, vamos a tener aminoácidos que pueden ser uno u otro dependiendo, pero la importancia es que aquí solo caracterizo una sola secuencia de una proteína y en esta de aquí abajo voy a tener una familia de secuencias. Sí, por lo del alineamiento múltiple. Entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, un poco para representarlo, y si vemos que P1 y Q1 son las variables que están entre los paréntesis, nosotros podemos tener tres tipos de motivos. Puedo tener motivos
de longitud fija, es decir, que no voy a tener ningún gaps, que va a ser una secuencia. Aquí puedo tener motivos con gap rígido, o sea que solamente contiene un tamaño fijo, y ahí puedo agregar también que no son solo los gaps, sino también puedo hacer los aminoácidos, ¿no? Porque los gaps es que yo tengo, por ejemplo, AC, X2, G y W. Entonces este es un gap fijo, ¿no? Que tengo una X repetida 2 veces. Entonces por eso digo que es un tamaño fijo. Ah, bueno, ahí lo tenemos representado, ¿no? Entonces esa expresión que tengo ahí la podríamos tener como M, N, X2, A, X, C y A. ¿Sí? Entonces esto es lo que representaría un gap fijo, de que la X la repito 2 veces. Entonces eso quiere decir que en esa posición no tengo ningún tipo de información, o sea, de interés importante para los biólogos. Pero entonces eso es lo que vamos a tener como un gap fijo, pero al final nosotros también podemos decir que no es un gap, porque puedo tener A2, C2, X2, G y W. O sea, también puedo tener repeticiones con los aminoácidos, no solo con la X. ¿Sí? Ah, bueno, y los motivos con gap flexible, bueno, ya nosotros lo habíamos caracterizado, y es dejar, o sea, que puedo tener 1, 2 o 3 aminoácidos, digo, 1 o 2 o 3 repeticiones de esa X en ese motivo. Pero igualito, como les digo, no solo es la X, también podemos tener un aminoácido, porque puedo repetir así como lo tenía aquí, repetir 1, 2 o 3 o 4 veces ese aminoácido en esa secuencia. Entonces ven la diferencia. Entonces, lo que nos importa a nosotros, bueno, a los biólogos, desde el punto de vista de los motivos, son las posiciones donde no hay variaciones, porque esas posiciones quiere decir que a pesar de la evolución, ese aminoácido siempre ha conservado esa posición. ¿Sí? Entonces las posiciones donde hay variaciones es las posiciones que nos indican que ha evolucionado la proteína. La especialización de esa proteína. Exacto. Pero entonces las posiciones que son fijas son las que nos va a caracterizar, o lo que nos va a ayudar a caracterizar la función dentro de esa proteína, o dentro de una familia de proteínas de individuos distintos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, una proteína que tenga A 2 veces al principio, aquí cualquier cosa, la F y la G, aquí una Y, y así. Entonces las posiciones fijas son las que nos va a decir, por ejemplo, yo me parezco a José en la posición 1, en la posición 4 y en la posición 6, y en la posición 8, 9 y 10 del motivo. Pero las posiciones 2, 4, 2, 3, 5 son las que nos hacen diferentes. Sí, o sea, diferentes como individuos, pero pertenecemos a la misma especie. Cosas así. Entonces las posiciones fijas son las que son de interés para los estudios biológicos, porque los biólogos saben que esto, y bueno, más ahora que han pasado no sé cuántos millones de años, parecieron seres vivos, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, el A, para el motivo que demuestra la estructura de la proteína, el A2 siempre tiene que aparecer en esta posición. Y la F, bueno, vamos a verlo aquí, por ejemplo, en que tenemos este gap, yo sé que yo tengo que tener una M, una N, y después cualquier cosa, y después tengo que tener una A, la X, o sea que es cualquier cosa, la C y la A. Entonces, si nosotros tenemos estos aminoácidos fijos aquí, es lo que nos caracteriza la función de la proteína, porque lo que es las X no nos da ningún tipo de información, porque ponga una B en la letra que yo quiera,
sigue siendo lo mismo. ¿Sí? O sea, bueno, regresemos por acá. Entonces, en los años 80, creo, en los 90, se empezó a construir una base de datos que se llama ProSite. O ProSite, si lo decimos en español. Entonces es una base de datos de motivos. Entonces, lo que contiene esta base de datos es la función de la proteína, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer bueno, mentira, lo que tiene la base de datos es un conjunto de motivos que caracterizan una proteína y que ya están identificados. O sea, por los estudios que han hecho los biólogos, ya saben, por ejemplo, que este motivo pertenece a la proteína alfa y que esa proteína alfa es la responsable del intercambio o el que se activa el metabolismo de la célula. Entonces, eso es lo que tenemos en esta base de datos. Es un motivo o un conjunto de motivos que tiene una característica biológica particular, o sea que ya la hemos definido. Entonces, cuando nosotros hacemos comparación de motivos, ¿qué hacemos? Lo que les comentaba, tomaba un motivo de la base de datos ProSite que yo ya sé que tiene una característica ya definida y ya estudiada y confirmada. ¿Sí? Entonces, y tengo otro conjunto de motivos que no desconozco sus características y desconozco para qué función cumplen. Entonces yo comparo el motivo que conozco con esos conjuntos de motivos desconocidos y si la similitud es alta, si la similitud pasa a cierto umbral, entonces yo digo esos motivos o ese motivo cumple la misma función en otra proteína distinta. Sí, sí lo vemos. O sea, yo tengo, por ejemplo, este motivo que está aquí y yo sé que esto hace una función específica dentro de la célula y tengo todo este conjunto de motivos aquí que he escrito. Y entonces yo quiero saber si estos 4 motivos se encuentran contenidos en que ya conozco. Entonces hago una similitud y hago lo mismo que habíamos hecho anteriormente con una sumatoria y calculamos un valor y si ese valor supera cierto umbral, entonces yo digo, no, este motivo está contenido en o son parecidos, entonces eso quiere decir que puede ser que haga la misma función biológica que aunque tenga, o sea, que a simple vista no parezca igual. Entonces ahí, a partir de ahí los biólogos agarran este motivo y empiezan a hacer sus estudios para comprobar si esto es igual a esto, pero ya tienen una idea de hacerlo una búsqueda ciega y ponerse a probar todos todos, y ya se sabe que estos dos no tienen ninguna significancia. Entonces sí lo ven. Entonces, una de las cosas, y será el último tema que veremos en este curso, es que para los biólogos lo más importante es encontrar motivos cortos y evitar las ambigüedades. ¿Y cuáles son las ambigüedades? Evitar que los motivos tengan demasiada X, porque lo que me da la ambigüedad son las X dentro de la secuencia. Entonces lo importante para descubrir una función biológica o para descubrir la función de la proteína, lo importante es caracterizar un motivo pero que esté lleno de aminoácidos, ¿no? O sea, puede ser de este tipo, si necesitamos la X. ¿Sí? O sea, caracterizar motivos de este tipo, pero que contengan la menos cantidad de X posible, porque la X lo que nos dice es que hay una ambigüedad, o sea, no sabemos qué hay ahí. Entonces lo que nosotros necesitamos conocer son los motivos que sean lo más cortos posible, pero que no sean, y demostrar que no fueron hechos al azar, sino que es una cosa determinística. Sí, o sea, porque yo puedo descubrir un motivo, o sea, por ejemplo que lo escribí al azar. Entonces lo que tenemos que demostrar, no, a veces no es un motivo al azar porque nosotros lo buscamos o lo estudiamos
y nos damos cuenta que aparecen en 300 proteínas. Entonces eso ya no es un motivo al azar, porque siempre va a estar caracterizado en la proteína. Entonces eso quiere decir, no, este no es un motivo al azar, es un motivo que se formó a lo largo de la evolución y que no ha podido ser cambiado por ningún motivo, a pesar de que los organismos han ido cambiando a lo largo. Entonces, bueno, el último tema que será mañana, veremos cómo eso es lo que está ahora como el tema de investigación principal, ¿no? Es tratar de decir, no, bueno, yo ya descubrí este motivo, pero lo que queremos es determinarlo lo más corto posible, cómo hacerlo, porque eso nos van a determinar algo que se llama hotspot, que serían los puntos calientes de la secuencia. Entonces serían como los puntos importantes los puntos importantes dentro de la secuencia de proteínas. Entonces, bueno, eso lo veremos mañana, pero lo importante es que ya tengamos como una idea de que lo que queremos construir es las secuencias más cortas posibles, que no sean realizadas, o sea, que sean lo suficientemente largas para que no aparezcan por el azar, y que sean específicas para una familia dada. Así, o sea, por ejemplo, si yo tengo las proteínas del cáncer, entonces yo voy a determinar el motivo que origina el cáncer. Si tengo las proteínas que supongo que son las que regulan la respiración, entonces yo voy a tener el motivo. ¿Sí? Entonces, con esos motivos que tengo identificados, es con lo que vamos a trabajar, porque yo tengo un motivo que ya sé, que conozco su función, y entonces en la base de datos, pues como tengo toda esa cantidad de información, existen muchos motivos que no han sido identificados para qué, o sea, los identificaron, pero solo la cadena de aminoácidos, pero no hemos identificado cuál es su función. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación entre el que conozco y todo el conjunto de motivos desconocidos y ver si encaja en alguno. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que hicimos nosotros aquí, bueno, junto con el profe Aguilar y otros profes en Francia, construimos un sistema para detectar la similitud de los motivos. Porque en la primera tabla, bueno, si ustedes revisan la primera tabla que les mostré, si revisan la primera tabla que les mostré, que no me acuerdo en qué. En la clase del miércoles, antier. ¿Cuál tabla? No. En la del martes. Aquí en esta tabla, que es un poco lo que se tiene, no aparece la comparación entre los motivos, o sea, no aparece esto. ¿Sí? O sea, aquí en esta tabla no aparece esto. No aparece algo como esto. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Bueno, nosotros hicimos un sistema que lo voy a mostrar por partes. No lo voy a mostrar completo porque creo que nos tomaría cierto tiempo tratar de explicarlo todo, pero la idea era tratar de comparar dos motivos. Y, por ejemplo, en todos los programas que hemos buscado no aparece
por esto. Entonces la idea era que nosotros pudiésemos comparar, por ejemplo, todo este conjunto de motivos, no con una secuencia, sino con otro motivo, y buscar el grado de similitud. Bueno, eso es lo que iba a mostrar cuando nos fuimos por esta lámina, pero sigamos donde vamos, porque se nos acaba el tiempo. O sea, muy interesante, pero me dieron fue una semana. Aquí podríamos quedarnos pegados con esto mucho más. Bueno, entonces mañana veremos un poco sobre que ya los biólogos dicen no queremos caracterizar motivos porque los motivos son expresiones muy largas que tienen ambigüedad. Nosotros lo que queremos es un motivo que sea corto y que tenga una función específica y que ese motivo corto represente una función específica dentro de la secuencia y entonces buscarla dentro de esa secuencia. Entonces eso es lo que conocemos como hotspot, un poco lo que nombré Fanny hace rato porque ella estaba interesada en trabajar en ese punto. Sí, porque eso puede ser muy largo. Ajá, esto puede ser muy largo, entonces pueden haber muchas X o muchas cosas como esta que no... Pero lo que hay que buscar es más bien el primerito. No, pero el primero no lo puedo buscar porque sería una secuencia acá. Si busco el primero, sí, es una secuencia. Entonces tengo que buscar algo parecido a esto, pero lo más corto posible, que no contenga X, o sea, que tenga cosas así, que sea flexible, pero que no contenga ambigüedad. Y esta última también, o sea, que no sea W ni L ni M, también es considerado una ambigüedad. Claro, porque aquí tengo una O sea, cuanta, o sea, ponte que sea 20 aminoácidos menos 3, entonces tengo 17 aminoácidos que pueden estar en esta posición. Entonces eso es muy ambiguo porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero hace como 3 días atrás les dije que los aminoácidos estaban agrupados por familias. Entonces, si yo voy a ingresar aquí una posición, por ejemplo, si yo espero que sea un W, entonces no es un W, entonces yo espero que aquí al menos esté un aminoácido que esté relacionado a su misma familia y no tener los 17 que me... Sí, porque si yo tengo un aminoácido que pertenezca a la misma familia que esta, pues no es lo mismo, pero puede que cumpla una función parecida, pero si tengo otra cosa ahí, entonces ya no es lo mismo. Y bueno, entonces, como les comenté desde hace una hora que comenzamos el tema hoy, los motivos son descritos en ProCite, que es una base de datos donde ya están caracterizados, o sea, ya están almacenados todos los motivos que se han descubierto, que tienen una función específica dentro de la célula o dentro del organismo. Entonces todos ellos están expresados o representados por expresiones regulares. Entonces por eso es que los biólogos, o sea, se han descubierto muchos métodos para caracterizar regiones de la proteína. Pero por eso es que los biólogos han preferido usar expresiones regulares porque fue como que lo mejor que se pudo obtener y además todo el mundo empezó como que a hacer una base de datos y a guardar toda la información con esa representación. Entonces bueno, las reglas de ProCite son parecidas a las reglas para representar expresiones regulares, ¿no? Entonces para definir cada aminoácido se usa el código estándar de una letra. También al principio, cuando vimos el tema 2, que era los tipos de aminoácidos, que era un aminoácido, nosotros podíamos caracterizar los aminoácidos usando una letra o usando 3 letras. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un código usando una letra o usando como las 3 primeras letras de la palabra, significaba el aminoácido. Entonces aquí vamos a usar solo la primera letra, que es un poco lo que hemos hecho aquí. Entonces también cuando en una posición puede existir cualquier aminoácido, se usa la letra X, que es ya lo que he explicado.
Bueno, cuando una posición puede variar entre distintos tipos de aminoácidos, la lista de aminoácidos se indica entre paréntesis cuadrados, que es lo que yo dije aquí. Puede ser una F o una G en esa posición. Sí, ahora dice, ¿no? Que si tengo L y B, indica que en esa posición podemos encontrar una L, una B o una I. Entonces, por ejemplo, las posiciones con ambigüedades, bueno, las posiciones con ambigüedades son todas estas, ¿no? Y cuando no existe una X es ambiguo, cuando puedo poner una u otra también es una ambigüedad. O sea que no, aquí, bueno, no necesariamente. Cuando tengo las llaves, que yo también lo expliqué aquí, es que pueden aparecer cualquier aminoácido menos estos tres. Bueno, es que las posiciones las vamos a separar mediante un guión. Entonces ya el guión no significa ausencia de un aminoácido, sino significa como que las cadenas están unidas con guión. Entonces esto que tengo aquí tiene que tener un guión, ¿no? Aquí. Lo vemos. Entonces, bueno, también tenemos lo de los paréntesis, que eso ya lo sabíamos, que significa que si en una posición si un aminoácido se repite varias veces o una X, entonces lo puedo colocar con un número específico o con un intervalo. Y entonces el punto indica el final del motivo. Sí, o sea que también al final tendríamos que poner un punto aquí. Pero bueno, hay cosas que para ser mucho más formales, entonces tenemos que poner punto. Entonces, bueno, otra cosa que ya conocemos y lo recalco ahí es que se construyen a partir de múltiples secuencias. Entonces, quiere decir que este motivo es un patrón de varias secuencias. Y entonces, donde podemos localizar en una región específica una función de la proteína. Entonces, bueno, creo que ya todo está claro. Entonces, bueno, también un poco ya lo he comentado, pero ya aquí de una forma mucho más formal. Bueno, pues el descubrimiento del motivo es un problema complejo. Sí, por lo que estaba diciendo de la explosión de memoria y de cálculo que se necesita para hacer la combinatoria de todo esto. O sea, porque en cada posición no van a ser 4 como lo que habíamos visto de los ADN, no van a ser 20. Sí, entonces por cada posición puedo tener 20 distintas letras. Entonces, si tengo un motivo que tenga, por ejemplo, 30 posiciones, si tengo estas cosas, voy a explotar la pobre computadora. Entonces, bueno, por eso digo aquí que trabajar con proteínas es mucho más complejo que en ADN, porque si tenemos una secuencia de ADN, solamente tenemos 4 posibles letras que puedo colocar a cada posición, que van a ser letras. Entonces, bueno, en los problemas de motivos voy a tener 20 posiciones y también puedo hacer distinto reagrupamiento entre aminoácidos. Es decir, ¿se acuerdan que al principio también el martes nosotros vimos que los aminoácidos están definidos por proteínas, por familias? Pero entonces las familias yo las puedo categorizar si son polares, si son neutros, si aceptan el agua, o sea, puedo utilizar distintas clasificaciones para los 20 aminoácidos y cada clasificación me va a agrupar el aminoácido en una familia distinta, depende de la característica que yo esté usando para la clasificación. Sí, entonces dependiendo de que, por ejemplo, lo que le explicaba a Carlos hace rato, que si yo pongo una W aquí y la W pertenece a los aminoácidos neutros para esta clasificación, entonces yo voy a esperar que si no esta W, entonces tenga otro aminoácido que pertenezca a la misma familia. Pero entonces si yo después en otra clasificación digo que la W pertenece a los aminoácidos básicos, entonces va a ser distinta la manera como yo voy a hacer la comparación del descubrimiento. Entonces, bueno, aquí haciéndolo mucho más formal o
más formal de lo que ya he explicado. Entonces la similitud de motivo, que es un problema porque ya hemos visto que la similitud entre dos secuencias, la similitud entre... ¿verdad? Entonces puede ser considerado a nivel computacional como la similitud de cadena de caracteres para extraernos de todo el problema biológico. El problema biológico se lo dejamos a los biólogos, o sea que nosotros descubrimos los motivos, descubrimos las expresiones regulares y los biólogos se encargan de ver si eso tiene sentido o no. Esto no es problema de nosotros, eso es problema de ellos. Lo que pasa es que a la hora de que hagamos una publicación o de que queramos mostrar nuestro investigación, pues juro tenemos que estar certificados por los biólogos, porque si no lo publicamos y los biólogos van a decir esto se volvieron locos allá en Mérida. Entonces bueno, lo que queríamos hacer, o lo que vamos a hacer es comparar una expresión, un motivo, siempre con los que están almacenados en una base de datos. Y entonces este motivo que tengo aquí que dice AI, EXXART, yo sé que eso representa una función dentro de la proteína y está ya definido. Y este conjunto de motivos que tengo aquí son extraídos aleatoriamente o extraídos en la base de datos. Y yo quiero saber si esos también están, si eso es similar a este. Ya, esto lo hallaste tú. En la ProSite. Ajá. No, ¿y esto? De la derecha. Eso los hallé en otra base de datos que existen en el ok. motivo. O sea, en la base de datos ProSite. Y ahí incluso me daba la función de ese motivo. Sí. Aquí tú estabas en ese Exacto. momento. O sea, en la base de datos ProSite yo tengo el motivo, por ejemplo, que aquí está allá, y me dice a qué proteína pertenece y qué función cumple dentro de esa proteína. Y todos los que tengo de este lado los tengo en base de datos de motivos, pero que no es la ProSite. Entonces están ahí almacenados esperando que alguien los use. Entonces la idea es comparar aquel con este para ver cuánto es el grado de similitud. Entonces bueno, aquí ya estoy aquí en la ULA, porque esto fue algo que desarrollamos nosotros. Nosotros, Carlos, por ejemplo, nosotros tenemos aquel motivo en el punto 1 y de ese motivo tengo toda la información. O sea, tengo toda la información, o sea, la función y a qué proteína pertenece y otras cosas, o sea, no solamente, o sea, mucha más información, esa y otra información más. Y eso lo tengo en la base de datos ProSite. Claro, tengo bases de datos específicas, por ejemplo en la del amiloid, que es la del Alzheimer y esas enfermedades neurodegenerativas. Voy a tener solamente motivos de característicos de esa enfermedad. O sea, por ejemplo, tú quieres trabajar con el cáncer, entonces hay bases de datos específicas. O sea, la ProSite es general para todas. Bueno, entonces yo tengo una base de datos de motivos que han descubierto los biólogos. Entonces yo ahí extraigo un conjunto de motivos al azar o los que yo quiera estudiar. Y entonces yo, la idea era comparar esos motivos con ellos y saber cuáles eran similares al primero, a este. Sí, porque si yo descubro cuáles son los motivos similares, entonces yo puedo decir que estos motivos aquí, que no tienen, que en teoría no tienen ningún parecido, o sea, por las disposiciones de los aminoácidos, pero estos motivos que descubro aquí tiene una función similar dentro de la proteína al que ya yo conozco. O sea, por ejemplo, yo digo que este motivo se parece 90% a este. Yo le puedo decir a los biólogos, mira, estudia este motivo que se parece 90% para saber si cumple con las mismas características y puede hacer la misma función. Entonces aquí tengo los motivos similares, ya tengo un conjunto y los similares son más poquitos. Y bueno, esto es otra cosa de la que nosotros desarrollamos aquí, fue tratar de construir un patrón común de motivos. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un conjunto de secuencia y el patrón de la secuencia era un motivo.
Entonces ahora tengo un conjunto de motivos, o sea, motivo 1, motivo 2, motivo 3. Entonces yo quiero construir un motivo resultado que me caracterice en esto. Con las cosas comunes. Ajá. Entonces eso es lo que hacíamos aquí en la construcción de un patrón común. Entonces si aquí tengo una familia de proteínas, aquí otra, entonces aquí voy a tener como un siempre es un super motivo, o sea que caracteriza a varias familias. Aquí en este motivo 1, que sería esto, estoy caracterizando a una familia de proteínas. Otro ancestro. Exacto. Entonces estoy como que subiendo un nivel más arriba de lo que ya. Y no tiene un nombre específico. No, porque eso lo desarrollamos. Eso es lo que desarrollamos aquí con el profe Aguilar, mi tesis doctoral, el profesor de la Marche, otro profe que se llama Manuel Luis, que está allá en Francia. Bueno, entonces ya me había asustado porque volvió a aparecer otra vez ¿cómo se llama? La matriz SM y HMM, y eso ya lo vimos ahora. Pero bueno, es para decir que los motivos también los podemos representar como cadenas de Markov y como matrices, ¿no? Pero entonces para realizar la comparación de motivos es necesario asignar un valor de semejanza entre ellos. Es lo mismo que habíamos hecho arriba, pero arriba es la probabilidad. Arriba era la probabilidad de que apareciera, de que en esa posición aparezca ese motivo. Y aquí abajo es un valor de semejanza, o sea que son dos valores distintos. Entonces nosotros necesitamos establecer un mecanismo formal de valoración de la semejanza. Entonces, bueno, para resolver un problema de similitud de motivo, nosotros necesitamos escoger un lenguaje apropiado, escoger una función de puntuación y realizar la comparación. Aquí voy a explicar el sistema de manera general. Si alguien después quiere verlo de manera particular o más específica, nos reuniremos en otro momento y podremos hacer la especificación. Por ejemplo, Carla me dijo que va a ser, bueno, para explicarle un poco a Carla qué es lo que queremos hacer, es que cuando hacemos una comparación, nosotros hacemos la comparación de uno contra uno en el sistema, pero entonces nosotros queremos hacer la comparación de varios contra varios. Entonces que el usuario meta los datos por teclado o los meta por una opción, bueno. Pero si alguno después quiere saber un poco más sobre el sistema, entonces bueno, para describir motivos vamos a necesitar un alfabeto y una gramática. Y entonces ese lenguaje tiene individuos que son las instancias de él. Entonces un poco lo que hice aquí adelantándome, ¿no? Que nosotros tenemos un motivo y cada una de las secuencias es una instancia del motivo. Entonces bueno, el alfabeto ya sabemos que es un conjunto finito de caracteres porque ya lo hemos estudiado al principio de esta clase y por eso es que a veces tomo puntos de otros para poder entender lo que va más adelante, porque si no lo entiendo yo solo. Entonces bueno, en nuestro caso ya para caracterizarlos como motivos, nosotros tenemos un alfabeto de aminoácidos y ese va a ser el alfabeto de nosotros. Antes cuando hicimos el ejemplo era solamente ABC y entonces ahora vamos a tener las 20 letras o sea, no son todas las letras del abecedario, solamente son 20. Y entonces es distinto a, por ejemplo, a caracterizar el ADN, que solamente necesitamos 4. Entonces aquí vamos a necesitar las 20. Entonces vamos a tener que construir una gramática, que fue lo que les expliqué hace una hora, que es el conjunto de reglas que nos va a permitir construir la secuencia de los caracteres. Entonces lo que estamos haciendo ahora es la inversa, ¿no? Yo tengo el motivo y quiero saber cuáles son las secuencias. Antes tenía la secuencia y quería saber cuál era el motivo que lo representaba. Entonces bueno, la gramática va a ser el conjunto de reglas
posibles que nos van a poder permitir construir secuencias válidas de los motivos a comparar denotados con operaciones regulares, ¿no? Entonces construimos la gramática para no ponernos a construir lo que era aquí de comunicación, sino que con la gramática nosotros vamos a garantizar que las secuencias que estoy construyendo están contenidas dentro del primero, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar las reglas Prosite. Entonces, bueno, las reglas de Prosite nos permiten caracterizar cuáles son las operaciones que se pueden hacer sobre la secuencia y qué atributos van a aparecer. Entonces, bueno, esto es un punto crítico porque si no definimos bien la gramática, pues empezamos a construir secuencias locas. Eso es lo que dice el segundo párrafo. O sea, que se empiezan a construir secuencias que no corresponden al motivo. Entonces nosotros construimos una gramática. Que bueno, que si están interesados en este tema, los invito a usarla, así nos ayudan a nosotros también. Ya está validada, pero podríamos hacer que hagamos errores o algo. Entonces, lo primero que tenemos que caracterizar en la gramática pues van a ser como el conjunto de reglas que nos van a permitir construir los motivos. Entonces ahí lo primero que tenemos que definir son los aminoácidos que pueden estar presentes, ¿no? Entonces A puede ser la A, la C, la D, entonces son todas las letras que constituyen los aminoácidos que vimos el martes. Entonces va a tener un dígito porque pues necesitamos los números para hacer lo de las ambigüedades que les comentaba. Entonces un aminos es uno o varios aminoácidos, ¿no? Por eso es la más que no puede ser el vacío. Entonces puede ser A, C, D, E, F, cualquiera de ellos, uno o la combinación de varios. Y entonces el GAPS, que ya lo vimos en la X, es cualquiera de ellos. Entonces nosotros empezamos caracterizamos cada una de las reglas, ¿no? Por ejemplo, que dice el paréntesis es un amino con un dígito o un amino con un dígito y un dígito. Entonces es una letra con un dígito o una letra con dos dígitos. O puede ser un GAPS, ¿no? Entonces puede ser un GAPS o puede ser un gas con un dígito o un gas con dos dígitos. Entonces el más significa que tiene que aparecer obligatoriamente, ¿no? Que tiene que ser una o más ocurrencias. Entonces el corchete el corchete es un aminoácido, coma, entonces ahí puede ser que no aparezca nada, por eso, o sea, que sea vacío, o sea, solamente tendría la F. O entonces podría tener toda la lista de aminoácidos que pueden estar ahí. Sería F, G, H, lo podemos decir. Y la llave funciona de la misma manera. O sea, tengo un solo elemento que puede estar dentro de la llave o todos los múltiples elementos. Y entonces una secuencia, que es lo que nosotros queremos. Bueno, ahí no sería la secuencia, pero bueno. Bueno, sí, una secuencia sería un aminoácido, un GAPS, un paréntesis, un corchete y una llave. Entonces nosotros tendríamos esto. Eso es para hacerlo de manera computacional, ¿no? Para poderlo utilizar. Entonces tendríamos que la secuencia sería la combinación de llaves con aminoácidos solo, con paréntesis, con corchete. Entonces tendríamos caracterizado Entonces por eso les digo que si quieren trabajar en esta parte de este tema, entonces los invito a utilizar esta gramática. Bueno, entonces los individuos están formados por terminales y funciones y representan cadenas de caracteres. Entonces estas cadenas conforman las posibles secuencias. Entonces, ya que tenemos caracterizado el motivo computacionalmente, entonces voy a construir cada una de las secuencias, o sea, voy a representar cada una de las secuencias posibles y para ello vamos a utilizar un árbol. Bueno, eso fue porque
fue la estructura más sencilla que conseguimos. Entonces, bueno, cada uno de los individuos va a ser una secuencia, no es el motivo, sino cada una de las secuencias van a ser los individuos de para cada uno de los individuos que construimos utilizando las reglas de Precise. Entonces, por ejemplo, para el motivo de proteína K, KM, AD y A, entonces yo puedo formar todas esas secuencias, ¿no? Bueno, esas cuatro. K, KA, KKDA, KMA, KMDA. Entonces los individuos, cada secuencia es un individuo del motivo y los individuos van a ser estructuras arborescentes, entonces van a formar terminales y funciones, que fue lo que vimos al principio, cuando definimos una gramática que tiene el símbolo de inicio, después tiene los terminales, después tiene las funciones y después tiene las operaciones. Entonces, los terminales van a ser las constantes, ¿no? Entonces vamos a tener amino, dígito y gaps, que son amino las letras, el gaps va a ser la X y los dígitos los números. Y el conjunto de funciones son todas aquellas establecidas en la plantilla para conseguir secuencias de motivos. Entonces van a ser los paréntesis, las llaves, ¿sí? Esas van a ser nuestras funciones. Y entonces nosotros vamos a construir un árbol donde vamos a representar cada una de las secuencias. Esto es para hacerlo ya de manera estacional, ¿no? Entonces cada una de las secuencias va a ser un árbol, va a estar representado como un árbol. Entonces para el ejemplo anterior tendríamos 4 árboles, ¿no? Entonces, bueno, la función de puntuación representa cada similitud entre los motivos a comparar. Entonces ahí vamos a utilizar una red neuronal backpropagation. Aquí todas nuestras redes neuronales, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer era que lo que entraba tendría que ser lo mismo que lo que saliera. Entonces, ¿por qué utilizamos una red neuronal? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que tenía antes, tengo 4 secuencias. Entonces, para que la red neuronal aprenda un motivo, tiene que aprender todas las secuencias del motivo. O tengo que buscar una técnica que aprendiera todas las secuencias del motivo. Sí, entonces la técnica más sencilla, lástima que no está la profe Maricel, pero entonces sería una red neuronal que aprendiera todas las secuencias. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Utilizamos una red neuronal backpropagation para decir que lo que entra es igual a la salida, o sea que se aprenda todas las secuencias del motivo. Entonces, ¿cómo hicimos la comparación? Consiste en tomar un motivo, introducirlo a la red neuronal, entrenar con otro motivo y tener una red de reconocimiento. O sea que nosotros después que entrenamos la red, tomamos otro motivo distinto, lo descomponíamos en todas las secuencias y le pasamos todas las secuencias a la red neuronal. Y entonces a partir del error que me daba, del error de reconocimiento de la red neuronal, yo tenía un valor y ese era el valor de similitud. Mientras ese valor fuera más alto, pues la secuencia se parecía mucho más. Y mientras fuera más bajo, pues entonces no tenía ninguna relación y ahí obtuvimos ese valor, ¿no? Claro, aquí estoy explicando de manera general, pero detrás de eso hay Entonces, bueno, nosotros teníamos la media del error de reconocimiento porque teníamos 4 secuencias, entonces cada una de las secuencias tiene un error. Entonces tomábamos la media del error y entonces esa media del error lo que nos representaba era el valor de similitud. O sea, teníamos la secuencia 1, hacíamos la de todas y ahí teníamos el error, la media del error era el error de la media el error del motivo. Entonces eso nos daba como un valor y entonces nosotros usamos programación genética y aquí todo, bueno, aquí los que estamos presenciales creo que hemos visto todo programación genética. O sea, ¿viste programación genética? Y Carla también. Bueno, pero
pero la idea, este es el algoritmo general de lo que nosotros hicimos, pero nosotros teníamos un motivo bajo estudio, es decir, era el motivo por el que teníamos toda la información, que fue extraído de estas bases de datos especializadas, donde teníamos toda la información del motivo, qué función representaba y qué proteína estaba. Entonces nosotros tenemos una base de datos, otra base de datos de motivo que no están clasificados, y entonces nosotros seleccionamos uno para hacer la comparación. Y entonces utilizamos la estructura gramatical general que mostré anteriormente para construir todas las secuencias válidas del motivo. Es decir, que si hubiese utilizado el del ejemplo, tenía 4 secuencias. Aquí, ahí en el siguiente paso, en la que me fui por la rama izquierda del algoritmo, dice seleccionar el número de secuencias para entrenar la red neuronal. Es porque si yo tengo los motivos no eran motivos tan cortos como los que había mostrado, como ese que tengo de ejemplo, sino que eran motivos que tenían 20 posiciones o 15. Entonces, cuando uno construye todos los motivos posibles, va a construir 300, póngalo 500. Entonces no podía pasarle todos los motivos a la red neuronal porque no entrenaba nunca. Entonces nosotros seleccionamos un número de secuencias para entrenar la red neuronal, o sea, proporcional al tamaño, ¿no? Mientras más pequeño sea el motivo, pues utilizaba todo, y a medida que el motivo iba creciendo, entonces utilizábamos solamente una muestra representativa de de las secuencias del motivo. Y bueno, y con eso hacíamos el entrenamiento de la red neuronal, que lo que estábamos haciendo era la fase de aprendizaje. Entonces, nosotros luego, bueno, aquí tenemos la fase de que aprendió, entonces ya tenemos listo el aprendizaje del motivo. Entonces luego nosotros, con la secuencia, con el motivo que teníamos desconocido, utilizamos programación genética también por lo mismo, porque no podíamos construir todos los motivos o sea, no podíamos pasarle a la red neuronal, a medida que el motivo fuera muy grande, todos los motivos, porque si no, todas las secuencias, porque si no nos quedamos ahí. O sea, pasaría lo que dijo el profe, tendríamos 3 días ahí haciendo una prueba. Entonces lo hicimos con programación genética y utilizamos la sustitución. Es decir, que nosotros en la primera generación utilizamos un número dado de secuencia y hacíamos la comparación. Entonces si la comparación daba muy bajo, o para las secuencias que daban muy bajas, entonces nosotros la sustituíamos por otros individuos que creamos en la programación genética, por nuevos individuos, y formábamos la siguiente generación. Y así hasta llegar al número máximo de generaciones. Entonces cuando construíamos las secuencias con la programación genética, nosotros la pasábamos a la red neuronal ya en funcionamiento, y ya nos decía cuál era el error entre el motivo que tenía, entre las secuencias aprendidas y las secuencias que le estaba pasando. Y entonces con eso tenía un promedio de la similitud por generaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que era la media del número de secuencias que tenía? Y entonces así lo hacía hasta tener un número de generaciones máximo, no, por lo de la programación genética. Aquí estoy obviando que las personas que están viendo este video también saben de programación genética. Pero bueno, si no saben, es muy fácil antes de tener la idea general, buscarla en Google. Bueno, entonces, después por cada generación nosotros íbamos a calcular un promedio, y ese promedio era el promedio que nos iba a dar la similitud del motivo. Entonces con eso nosotros construimos un sistema que nos daba un valor de similitud entre motivos.
utilizando la inversa de lo que utiliza los perfiles para construir. Y utilizando programación genética y una red neuronal para hacer la comparación con lo que le dije, que mientras más grande sea esto, pues la cantidad de secuencias va a ser. Entonces, por eso la idea de lo que vamos a ver mañana, creo que esta es mi última lámina, ya lo estamos terminando, es de que ahora no vamos a utilizar un motivo que tenga 30 posiciones, sino que va a ser 10 o 5. Entonces poder caracterizar eso y utilizaremos otras cosas distintas. Entonces bueno, hasta aquí espero que hayan entendido todo. Si tienen preguntas, Carlos, José y Carlos que están. Bueno, entonces nos vemos mañana. Bueno, mañana nos vemos a las 7:30 porque aquí clase de domingo a las 9, ¿verdad? O a las 8, pero